buenos días. Bueno, mi nombre es Oriana Barrios y en esta oportunidad le vamos a hablar del reciclado de las baterías de ion litio agotadas. Las baterías de ion litio agotadas, en los últimos años, esta demanda ha crecido, o sea, ha incrementado continuamente. Esto, bueno, debido al avance tecnológico que hoy en día hay con el consumo de electrónicos como teléfonos celulares, notebooks, autos híbridos que contienen baterías de ion litio, etcétera. Esto conlleva que el volumen de estas baterías que finalizan su vida útil, que no es más que entre 3 y 5 años, aumenten considerablemente. Y esto, bueno, genera entonces un impacto ambiental a la biodiversidad cuando estas son depositadas o desechadas a los basurales o rellenos sanitarios. Entonces, bien, ¿qué es lo que se propone? Una gestión adecuada para reducir estos efectos negativos sobre el medio ambiente, que es el reciclado de las baterías de ion litio agotadas. Entonces, bien, ¿qué son las baterías? Las baterías simplemente o en general se puede decir que es un dispositivo que transforma energía química en energía eléctrica y se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son las que no son recargables, pero las secundarias son las que son recargables y estas a su vez se subdividen en diferentes baterías. Esto va a depender obviamente del compuesto que contenga. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en las baterías de ion litio agotadas, que es donde está contenido el ion litio. Entonces, ¿qué son las baterías de ion litio agotadas? Es un dispositivo simplemente que almacena la energía eléctrica mediante una generación de reacciones electroquímicas reversibles y que tienen lugar entre el cátodo y el ánodo. Ahora bien, ¿por qué las baterías de ion litio? ¿Por qué? La razón es porque el litio es un metal que tiene la tendencia a liberar el electrón más externo en su última capa. Como bien vemos en esta imagen, el litio tiene 3 electrones y en su última capa tiene 1 y es el que está más propenso a ceder. Esto, bueno, dado que produce electricidad, para producir la electricidad necesitamos sustancias que tiendan a desprender estos electrones. El litio es el metal con el menor potencial de reducción, que es menos 3,05 voltios, de la tabla periódica que más tendencia tiene a ceder los electrones. Entonces, bien, cuando este litio libera su electrón más externo, se queda cargado positivamente. Como bien vemos en esta imagen, está el litio y pasa a litio positivo. Esto lo representamos entonces litio más, siendo ya entonces un catión, ¿sí? Porque tiene la pérdida del electrón y lo llamamos ion litio. Entonces, bien, otra de las alternativas o de los beneficios que tiene el litio es que, bueno, se usan para diferentes equipos tecnológicos, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pero también se usa en la parte de cosmetología, en la farmacia, en la aeronáutica, etc. Y otra cosa muy resaltante y muy importante que debemos tomar en cuenta es que las reservas de litio que se encuentran a nivel mundial están contenidas en un triángulo de oro blanco, como se le puede llamar, que es el litio, entre Bolivia, Chile, siendo Argentina el que tiene un 10% de contenido de estas reservas de litio. Entonces, lo ideal obviamente es el reciclado de litio y digamos, preservar estas reservas de litio, ¿sí? Entonces, yéndonos un poquito más a fondo a las partes de las baterías, vamos a ver cómo están compuestas. Las baterías, cuando nosotros lo abrimos, están contenidos con una especie de capas, ¿sí? Como capas o cáscaras, digamos. Primero tiene un material catódico, bueno, un separador, después un material catódico, que es el electrodo negativo, está fabricado generalmente por carbono, que es un carbono poroso, sobre una lámina de cobre, ¿sí? Para soportarlo. Luego otro separador, ¿sí? Que lo que hace es separar un electrodo de otro, y luego obtenemos o conseguimos más bien el cátodo, que es el electrodo positivo. Este cátodo está fabricado por óxido mixto de litio-cobalto, el óxido que nosotros estamos interesados en recuperar o reciclar. Y esta sustancia se encuentra como un óxido adherido sobre una lámina de aluminio, ¿sí? Bien, tenemos un separador, como bien señala la imagen, es una lámina que separa simplemente el ánodo del cátodo para evitar un cortocircuito habitual o poco habitual, perdón. Y por norma general es un plástico aislante.
Entre los otros componentes tenemos el electrolito, que es un solvente orgánico en el que se sumerge el ánodo, el cátodo y el separador, y es un líquido altamente inflamable que se diluye en las salas de litio. Este electrolito es el que permite el paso de los iones de un electrodo a otro. Bien, entonces, ¿cómo funcionan estas baterías por dentro? ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, cuando nosotros tenemos nuestro teléfono y enchufamos o conectamos el teléfono al cargador, digamos que se van generando una carga de batería y los que se encuentran en el electrodo positivo, que es el cátodo, bien vemos en esta imagen, van a ser como que desprendido o trasladado al negativo, ¿verdad? Que es el ánodo. Y este ion litio se va a ir incorporando en el ánodo, que es el carbono, ¿sí? En las láminas de carbono se va a ir incorporando, como bien vemos en esta imagen. Durante la descarga, el proceso es opuesto. Fíjense que aquí dice discharge, se va descargando y pasa al electrodo positivo, que es la carga. Y así sucesivamente, en una carga y descarga. Este movimiento de iones de litio es lo que genera la energía en las baterías. Bien, vemos acá que en la carga están las reacciones, donde está el cátodo, es una reacción simplemente de un desprendimiento de litio, de un electrón de litio en el compuesto de óxido mixto de litio y cobalto. Y en el ánodo tenemos entonces la incorporación de litio. Esto es algo un poquito más, quizás un poco más profundo, pero más o menos para ir obteniendo cómo es el comportamiento del ion litio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas baterías o por qué tanto lo estudiamos? Bueno, porque estas baterías son desechadas, como dijimos anteriormente, y necesitamos hacer como un reciclado para obtener o recuperar este litio y estos metales que están contenidos en estas baterías. Entonces, ¿qué es el reciclado? Bueno, se define como el proceso que se emplea para poder transformar desechos o materiales usados en nuevos bienes o productos para su reutilización, ¿sí? Vamos a sacar algo que, digamos, que se usó, se desechó, pero que todavía sirve y podemos volver a usarlo. Entonces, este trabajo, o el trabajo que en realidad nosotros nos hemos enfocado, es en el reciclado de los metales de las baterías. Se recuperan metales contenidos en el cátodo de las baterías o en la batería en general, agotadas mediante un proceso de cloración. Aquí tenemos la imagen, simplemente es nosotros batería, obtenemos el cátodo, ¿sí? Que está aquí en esta parte, que ya lo expliqué anteriormente, hacemos pasar gas cloro en este óxido que ya hemos sacado de la batería y obtenemos los metales de litio, cobalto y manganeso en forma de cloruro, ya que se van a enlazar con el cloro. Y de esta manera podemos entonces nosotros reciclar o recuperar estos metales que han sido desechados y que todavía tienen vida útil. Bien, el desarrollo de este proceso fue primeramente una recolección de baterías, más o menos como unas 500 baterías. Luego pasamos a una descarga de baterías y secado. Esta descarga fue con cloruro de sodio durante 48 horas. Luego las lavamos, las secamos. Y luego pasamos al desmantelamiento y separación por parte. Es decir, cada una de estas baterías fue abierta, separadas, y obtenemos entonces la separación del cátodo, que es la lámina que yo se les mostré anteriormente. Del cátodo, como bien dije antes, es una lámina de aluminio con el óxido superpuesto. Para esto nosotros tuvimos que hacer una lixiviación o una separación del óxido mixto a partir del cátodo y un lavado y luego secado en la estufa. Esto después lo obtenemos en forma laminar, el óxido, y lo pasamos a molienda para luego finalmente obtener lo que es la muestra sólida original llamada MSO, que no es más que el cátodo en polvo, simplemente eso. Es el óxido mixto donde están contenidos el litio, el cobalto y el manganeso. Una cosa muy interesante es que no solo obtenemos estos metales o recuperamos estos metales, sino como bien dije anteriormente, hay láminas superpuestas en el cátodo y en el ánodo, que es de aluminio y de cobre. Entonces, no solo vamos a recuperar el litio, cobalto y manganeso, sino que también vamos a recuperar el aluminio y el cobre. Entonces, son diferentes metales que, digamos, a recuperar o a reciclar en este proceso. Luego de que ya nosotros obtenimos esta muestra sólida original, que es el cátodo en polvo, nosotros pasamos a un desarrollo experimental con el cloro gas, ¿sí? Que es un ensayo de cloración de la MSO.
Esto lo hicimos con un sistema de cloración que tenemos aquí en el laboratorio. Es un sistema experimental que tiene, bueno, está contenido por un tubo de cuarzo, un horno eléctrico, programadores de temperatura y controladores de flujo másico. Eso, cuando decimos flujo másico, simplemente es para controlar el flujo de los gases que estamos usando en este caso, que es cloro y nitrógeno, ¿sí? Las condiciones de trabajo también fueron tabuladas, fueron varias variables. Usamos la masa, ¿sí? De 0,5 gramos, una temperatura entre 400 y 900, depende de la reacción, composiciones de cloro nitrógeno fijada en 75-25% y un tiempo de reacción. Bueno, una vez que nosotros realizamos cada uno de estos ensayos, obtenemos un residuo clorado, que es lo que quedó de aquí adentro de este reactor, ¿sí? Sacamos acá y nos quedó al final un residuo clorado dentro de la muestra, al que denominamos RSL, que es residuo clorado. Y también obtenemos un producto a la salida del reactor, que es el producto que volatilizó, ¿sí? Que estaba en sólido, pasó a líquido, ¿sí? Por el aumento de la temperatura, y volatilizó a la salida del reactor. Y así es que lo obtenemos al final. Bueno, fue en forma de cristal por los cambios de temperatura, pero obtenemos los residuos. Enfocado en el residuo, si nos enfocamos, perdón, en el residuo clorado, tenemos este portamuestra, ¿verdad? Que está dentro acá el residuo clorado, y este residuo fue entonces continuamente lavado y filtrado. Como bien muestra la imagen, obtuvimos entonces una muestra sin reaccionar que ha retenido en el papel de filtro y un producto lixiviado que es el líquido, ¿sí? Que pasa directamente a solución. Como bien vemos en la imagen, las partículas sólidas, que son las más grandes, quedan retenidas en el papel de filtro, y las partículas líquidas, que son las más chiquititas, pasan entonces como producto lixiviado. Como esto lo tenemos líquido y nosotros lo necesitamos sólido para poder caracterizarlo o analizarlo por diferentes técnicas, nosotros entonces lo introducimos en una estufa a 70 grados por 48 horas. Finalmente, entonces ya nosotros obtenemos dos sólidos. Esto lo podemos diluir, porque ya lo obtenemos líquido, se puede obtener en solución, y esta muestra, si es sólida, no la vamos a poder caracterizar por técnicas que no permitan caracterizarla de forma sólida, ¿sí? De esta manera, entonces, nosotros nos enfocamos en caracterizar o analizar estos productos como, por ejemplo, la RSL, que es el residuo clorado, PCR, producto a la salida del reactor, y PL, que es el producto lixiviado. Lo caracterizamos por difracción de rayos X y absorción atómica. ¿Para qué? Para nosotros ver si realmente estamos obteniendo estos elementos que estamos recuperando, a ver si esto realmente es beneficioso, si nos sirve y si los podemos obtener. Finalmente, también la MSR, que es la muestra sin reaccionar, que quedó retenida en el papel de filtro, lo caracterizamos, perdón, por DRX, que es la difracción de rayos X, y SEM, que es microscopía electrónica de barrido. Ya vamos a ver algunas imágenes más adelante. Bien, de estos resultados o de estos ensayos obtenemos los siguientes resultados. La caracterización principal o inicial de la MSO, que es la muestra sólida original, el cátodo, el óxido, sin tratar, sin clorar, nosotros vamos por absorción atómica. Resulta que obtuvimos una composición de diferentes metales, como el 52% de cobalto, 7% de manganeso, 6% de litio, 6,7%, y níquel en muy poca proporción. Nosotros nos estamos fijando o enfocando en cobalto, manganeso y litio porque son los metales que contienen mayor valor y mayor uso. Por ejemplo, el litio es uno de los que más se usa. Pero el cobalto, a diferencia del litio, es el más costoso a nivel del mercado y es el que menos hay a nivel mundial, lamentablemente. Entonces, está muy bueno pues obtener un porcentaje mayor de este elemento también. Aquí abajo podemos ver que es la microscopía electrónica de barrido, el SEM. Es una muestra sin tratar del cátodo. Podemos ver que son partículas de superficie líquida con algunas partículas más pequeñas por encima, digamos. Y podemos ver en la difracción de rayos contienen compuestos de óxido mixto de litio y cobalto y óxido mixto de litio y manganeso. O sea que sí contenemos estos metales. Ahora bien, vamos a ver los resultados de los productos ya clorados.
¿sí? Que son estos. Este análisis de absorción atómica son de los productos ya clorados para ver después del análisis, a ver si realmente obtenemos el producto, ¿sí? Entonces, de este producto PL son todos estos, y este producto a la salida del reactor, que son todos estos PCR, obtenemos a diferentes temperaturas los siguientes compuestos. A 400 grados obtuvimos solamente cloruro de litio. A 500 grados ya obtenemos entonces un 65% cloruro de litio y un 35% cloruro de manganeso. A 600 grados ya obtenemos los tres, cloruro de litio, cloruro de manganeso y cloruro de cobalto, y así sucesivamente. Fíjense que en la tabla, a las últimas temperaturas, ya obtenemos un mayor porcentaje. ¿Y qué nos dice esto? ¿Para qué mostrar esto? Bueno, porque ya sabemos que a 400 grados ya obtenemos cloruro de litio y que a 500 grados entonces hay una obtención de dos compuestos y ya a altas temperaturas obtenemos el cloruro de cobalto con los otros cloruros. Quiere decir que son entonces, esto es factible para separar a distintas temperaturas, lo cual es beneficioso. Por otro lado, también tenemos o realizamos el análisis de SEM, que es microscopía electrónica de barrido, a diferentes temperaturas. Esta micrografía A es a 500 grados y esta a 600 grados. Podemos observar el ataque del cloro, ¿sí?, a las partículas, realizándole como que, o atacando a las partículas en forma de lámina, ¿sí? Podemos ver que han sido atacadas y que hay una reacción en proceso. Finalmente tenemos una micrografía C que a 800 grados y podemos observar que es un aglomerado de partículas. Ya cuando ya cloro todo, se vuelve a resintetizar. Es decir, que si hay entonces una reacción con el cloro y que si estamos obteniendo un cambio de morfología, ¿sí? Bien, entonces las conclusiones generales que se pueden dar de estos estudios son que, bueno, los resultados experimentales han mostrado efectivamente que la muestra sólida original, que es el cátodo, ¿verdad?, es clorada en el intervalo de temperatura estudiado, siendo los cloruros metálicos formados a diferentes temperaturas. Esto confirma que el proceso pirometalúrgico de la cloración es un método eficiente para extraer los metales de litio, cobalto y manganeso de las baterías de iodo-litio agotadas en forma de cloruro. Bien, este trabajo han sido reportados en diferentes trabajos científicos. Es mi trabajo de tesis doctoral, el cual estoy haciendo aquí en la Universidad de Luis, en INTECI, junto con INTECI, perdón, que digamos que es dependiente de CONICET. Todos estos resultados se han difundido en diferentes congresos y jornadas científicas desde el comienzo de mi doctorado, desde el 2017 hasta ahora, y parte de estos resultados han sido registrados en una patente que ha sido publicada en el año 2020. Y bueno, actualmente estamos en proceso de publicación de otros resultados obtenidos hasta ahora en un artículo científico. Bien, este es el grupo de metalurgia extractiva, que estamos acá en la Universidad Nacional de San Luis INTECI y en colaboración con mi director de tesis, Pablo Orozco, que es del CIMETHU, ¿sí? Estamos en colaboración o en dinámica siempre. Y es mi director de tesis, entonces, bueno, siempre es bueno ir avanzando en estos estudios. El contacto lo dejo por acá, en la página web de INTECI pueden ingresar. Y bueno, nada, agradecida, espero que todos puedan entender. Cualquier consulta, estamos a la orden. Gracias.